el aire o cualquier tipo de gas. Les voy a compartir mi pantalla. Uh-huh. ¿Sí se ve ahí? Ahí está. Sí, profe. Bien, aquí dice que es un ventilador. Un ventilador es una máquina rotativa que transmite energía a un gas, generalmente aire, con el objeto de inducirle movimiento. Entre sus aplicaciones destacan hacer circular y renovar el aire en un lugar normalmente cerrado, con el fin de mejorar las condiciones del aire del lugar. Bien, este es el ventilador convencional que conocemos o que se conoce más. Este es un ventilador con flujo axial. Dentro de los apuntes viene la clasificación de los ventiladores según la dirección del flujo. En este caso, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un flujo en esta dirección, en paralelo al eje del eje, paralelo al eje del ventilador, ¿sí? ¿Cuándo es aquí viene dentro de sus apuntes, los ventiladores bien, aquí aquí tenemos otro ventilador axial. Dice que son aquellos en los cuales el flujo de aire sigue la dirección del eje del ventilador. En este caso, por ejemplo, pues aquí tenemos igual el flujo. Sigue la dirección del eje del ventilador o paralelo al eje del ventilador. Se suele llamar helicoidales, pues el flujo a la salida tiene una trayectoria en forma helicoidal, forma de la hélice. En este tipo de ventiladores axiales, su uso es en presurizaciones de ductos, en tiros mecánicos de chimeneas, en casetas de pinturas, en grandes estacionamientos, en túneles, cabinas de ascensores, procesos industriales y en minas. Es donde más se utiliza este tipo de ventiladores axiales. Y de este tipo de ventiladores axiales tenemos diferentes formas. Aquí tenemos otro tipo de ventilador axial, igual con un diferente tipo de aspa o de aspas o paletas. Estos también igual se utilizan en este tipo de tiene estas aplicaciones en tiros mecánicos de chimeneas, casetas de pintura, estacionamientos. Y aquí tenemos otro ventilador axial. Este es otro tipo de ventilador. Igual su eje o el flujo del aire
es en dirección de su eje en su eje del ventilador. Miriam Hernández. Ok. Aquí tenemos otro ventilador, pero este ventilador ya es del tipo centrífugo. Dice que en los ventiladores centrífugos el aire entra en dirección axial, entra por aquí. La entrada del aire es axial y sale en dirección radial, sale por aquí. Y sale en dirección radial, de ahí que también se le suele llamar ventiladores radiales o centrífugos. Este es como las bombas centrífugas que vimos en un capítulo de bombas centrífugas, que hace girar en este caso el rodete, y tiene una forma. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, su forma es de un área menor, y se va ampliando el área. Esto hace que cuando se gira, en este caso este rodete, el área lo hace girar por medio de este motor, su eje, y hace que el aire, de un diámetro menor, le impulse o le imprima una velocidad, y hace que salga por un área. En este caso viene siendo esta salida. Entonces dice que los ventiladores centrífugos presentan dos tipos de álaves: curvados hacia adelante, curvados hacia atrás, o también hay unos que son rectos. Estas diferentes geometrías confieren al ventilador diferentes características de presión y caudal. Al final lo que vamos a obtener aquí, ¿sí me escuchan ahí? Sí, maestro, un poco se cortó, creo. Sí, se me fue el internet, creo, porque me quedé hablando solo aquí. A mí me botó la sesión. Sí, ahorita regresó nuevamente. Bueno, pero parece que está la mayoría. Bueno, Regresamos con más fuerza. Empezamos con más fuerza, exactamente. Entonces, ¿sí está compartiendo la pantalla? No. No, no se ve nada. Okay. Pues sí. Sacó de anfitrión.
Aquí está. Entonces, comparto la... Nos quedamos en esta parte de ventiladores centrífugos. A ver si está ahí. Sí. Nos quedamos en los ventiladores centrífugos. Dice que los ventiladores centrífugos presentan dos tipos de álabes. Aquí, por ejemplo, se ven aquí están los álabes, pero hay unos álabes que están, por ejemplo, si el sentido de giro del rodete es hacia acá, entonces hay unos álabes que están en el sentido de giro, pero hay otros que están en contra del sentido de giro, que son aquí dependiendo del diseño del rodete, del caudal. Por ejemplo, si ustedes requieren mayor caudal, aquí esto lo pueden agrandar más. Uy. Aquí ustedes pueden agrandar más este rodete y hacerlo más amplio, más largo. Esto obviamente les va a dar el inconveniente del tamaño, pero si se van a instalar en lugares abiertos como en las azoteas y ese tipo de cosas, pues a lo mejor no tienen mayor problema. Pero si lo instalan en lugares cerrados, es un poco más complicado que tengan mayor área para la instalación. Centrífugos. Con otras características diferentes. El eje aquí por aquí es la entrada de aire. Aquí es la salida del aire. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, un área de salida que podemos calcular. Esta área, ya ven que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no? Entonces aquí le vamos a imprimir una velocidad al aire y va a salir por esta área. Entonces podemos determinar nosotros nuestro caudal de aire dependiendo la velocidad a la que esté girando nuestro impulsor. Aquí tenemos otro ventilador centrífugo. Bueno, este es parecido al anterior, ¿verdad? Y ventiladores tangenciales. Estos ventiladores se caracterizan por presentar un rodete sin envolvente, de diámetro reducido y con el motor directamente acoplado a uno de los extremos. Aquí está el motor y aquí el acoplamiento se hace directo a los extremos del rodete. El aire entra y sale del rodete en dirección perpendicular al eje, por lo que atraviesa el rodete. Son aparatos con una presión disponible muy baja, reduciendo el nivel sonoro. Estos se usan, por ejemplo, en los aires acondicionados, en las cortinas de aire o la climatización. Estos normalmente se usan en los fan coil, que son los aires acondicionados. Aquí tenemos otro tipo de ventiladores helicocentrífugos. Este tipo de ventiladores con características mixtas entre los centrífugos y los axiales tienen menos presión que aquellos, pero más que estos. O sea, tienen menos presión que los centrífugos y más que los axiales. El aire entra en los helicocentrífugos en dirección paralela al eje del rodete y sale formando un cierto ángulo con dicho eje. El carácter más o menos centrífugo lo da el ángulo de salida. Menor sea, más se parecerá a un axial. De aquí va a depender del acomodo de las paletas o
del rodete en sí, como quede conformado con un mayor o un menor ángulo. Aquí tenemos unos ventiladores eólicos. Estos normalmente se utilizan en fábricas o en lugares muy, muy grandes. A ver si lo digo. Es un práctico sistema de extracción que proporciona una renovación permanente de aire las 24 horas del día. Su estructura de aspas en aluminio lo hace en un sistema eficiente y efectivo. Es ideal para liberar calor, humos, vapores y gases en suspensión, en almacenes, bodegas industriales, edificios, casas, etc. Además de permitir la salida del aire en sistemas donde la inyección de aire es positiva. Esto se usa normalmente en lo que son las bodegas, las plantas de producción o fábricas, viviendas y edificios. Normalmente a estas se le conoce como cebollitas y están en los techos de las bodegas o de las plantas industriales. Y aquí tenemos otros tipos de ventiladores de tipo hongo, que son extractores centrífugos de tejado o hongo, descarga vertical o horizontal. Se usan para extraer aires de cocinas industriales o comerciales, en donde la concentración de gases en el aire a extraer es elevada. Aquí va a depender mucho del tipo de gas que se quiera extraer o de aire que se requiera remover. Hay diferentes tipos de ventiladores y ustedes van a utilizar pues, el más adecuado. Por ejemplo, usos según su funcionamiento. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos ventiladores a prueba de explosión. Por ejemplo, este es de la línea de extracción axiales a prueba de explosión, desarrollados en base a normas internacionales para operar en ambientes de riesgo explosivo. Conjunto de embocadura, hélices de motor, forma un sistema antichispa. Estos normalmente se utilizan en la industria petroquímica, industria química, cuartos de pintura, laboratorios y bodegas de solventes. Y son a prueba de chispa y están bajo norma porque no pueden, aquí en estos casos, por ejemplo, de la industria química o petroquímica, no pueden utilizar los ventiladores o extractores normales porque pueden generar chispa y si están moviendo un gas flamable, pues puede provocar un incendio. Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de ventiladores de atmósferas corrosivas. Este tipo de extractor está diseñado para brindar una gran eficiencia caudal-presión en atmósferas donde el alto grado de sustancias corrosivas o explosivas disueltas en el ambiente hacen imposible la colocación de un extractor convencional o extractores convencionales. Igual, su utilización es en laboratorios químicos, industria farmacéutica, ¿cómo se llama? Industrias extractivas, procesos alimenticios, industrias eléctricas, almacenaje de productos radioactivos, manejo de pinturas, la industria agroalimentaria, industria petroquímica, tratamiento de aguas. Y, por ejemplo, aquí tenemos un compresor. Este es otro tipo entra dentro de lo que son ventiladores, compresores, y hay otro que se llama soplador. Estos sopladores son los tres tipos en los que se dividen las turbomáquinas hidráulicas como compresores, sopladores y ventiladores. Aquí viene un diagrama de cómo operan los ventiladores. Tienen una aspiración, que es por donde entra el aire, un rodete de ventilador, el aire aumenta su velocidad, en este caso vendría siendo el rodete,
y una carcasa. El aire se decelera transformando su energía cinética en energía de presión. Aquí se genera a una velocidad la energía cinética, imprime esa velocidad al aire y hace que salga por la impulsión, en este caso la salida. Y aquí, por ejemplo, vienen las aspas curvadas, dependiendo del giro, por ejemplo, en este caso el giro es horario y las aspas van hacia atrás. Y en esta otra, la curvatura de las aspas es hacia adelante. Y esto obviamente nos va a hacer que el aumento o disminución del caudal de aire. Bien, hasta aquí. Okay. Así aquí está un soplador. Este es un soplador. Normalmente se utilizan para barrer hojas en jardinería. Por lo menos este que tenemos aquí en pantalla. Se usa para mover o barrer las hojas en jardinería pues que es difícil, por ejemplo, moverlo con las escobas. Okay. ¿Sí me escuchan? Ya me fui otra vez. No, sí se escucha. Sí, profesor. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, maestro. No creo que Bueno, no era. entonces, en cuanto a los ventiladores axiales y centrífugos, sí quedó claro esta parte de, por ejemplo, en este caso, en el ventilador centrífugo, el aire entra axialmente y sale radialmente. Entonces, por ejemplo, el impulso radial y va a tener una salida. En este otro, el flujo es axial. El flujo entra por la parte trasera del ventilador y sale por la parte delantera, pero es paralelo o en dirección del eje, a diferencia del flujo radial. El flujo radial es, o los ventiladores centrífugos, el flujo es radial y va saliendo sale en forma radial y se va haciendo de una forma que va aumentando, que de menor área a mayor área, y le imprime esa fuerza de velocidad para que tenga una salida con cierta presión. ¿Sí queda clara esta parte de la diferencia entre, por ejemplo, en un ventilador centrífugo a un ventilador axial? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un problema. Les dicto por el problema. Dice, en aplicaciones tales como aulas de universidades, se estima un consumo de 30 metros cúbicos de aire. Se estima un consumo de 30 metros cúbicos de aire por persona en una hora. Seguido, se requiere calcular el caudal de un ventilador que ha de renovar el aire
de una sala de 30 alumnos. Entonces tenemos un caudal de 30 metros cúbicos por hora. Este caudal tendríamos que convertirlo a metros cúbicos por segundo. Entonces, esos 30 metros cúbicos por hora lo vamos a multiplicar por una hora, que tiene 60 minutos. Así eliminamos las horas. Y luego lo multiplicamos por un minuto, que tiene 60 segundos. Y estos minutos con estos minutos se eliminan. Entonces, 30 horas. Sería 30 entre 6 por 6 son 36, 3.600 segundos. ¿Cuánto nos da? Según a mi maestro, me sale de 8.3 por 10 a la menos 3. 8.33. Sí, por 10 a la menos 3. Sí, profe. 8.333 por 10 a la menos 3. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que este consumo por persona este sería el caudal por cada una de las personas que estén en esa aula. Nos piden el caudal del ventilador para una sala de 30 alumnos. Entonces, para ese caudal total, hay que escribir esto. Para este caudal total va a ser igual a los 30 alumnos por el caudal que necesitamos para cada uno de ellos, ¿no? Serían 8.333 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Tendríamos un caudal total igual Según a mí me sale 0.249. 0.249 metros cúbicos por segundo. Esto es lo que necesitaríamos de caudal para un aula con 30 alumnos o una sala con 30 alumnos. ¿Sí queda clara esta parte de el caudal, del cálculo del caudal para remover esa cantidad de aire que tenemos en esa aula o en esa sala? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya nos quedan 2 minutos 59 segundos. Voy a pasar lista de los que me faltaron. De los que ya tengo, ya no les paso lista. Fuentes Vera Alejandro. Fuentes Vera. Fue un ventilador en condiciones normales. Ventilador en condiciones normales genera una presión estática de 20 milibars.
y una presión dinámica de 2 bar. Punto y seguido. La potencia de accionamiento es de 75 kilowatts. Punto y seguido. El rendimiento total del ventilador es de 0.75. Calcular el caudal del ventilador. Bien, nos dice que tenemos una presión estática de 20 milibars, una presión dinámica de 2 milibar, una potencia de accionamiento de 75 kilowatts y una eficiencia total de 0.75. Nos piden determinar el caudal. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la presión en milibars. Necesitamos convertirla a pascales. ¿Cómo hacemos esa conversión de la presión estática y la presión dinámica? Está dada en milibars y tenemos que convertirlas a pascales. ¿Cuánto vale un milibar o un bar para convertirlo? Un milibar vale 100 pascales. Un bar vale 100,000 pascales. 100 pascales. Para convertir un milibar a pascales, bueno, yo encontré que según un milibar era 100 pascales, según. un milibar son 100 pascales. Entonces este bar con este bar se elimina. Los 20 milibars por 100, ¿cuánto sería? 2,000. 2,000 pascales. ¿Sí? Entonces aquí igual multiplicamos por 100 pascales. Es un milibar. Con este milibar se va. 200. Y tenemos 200. 200. Sí, ¿no? 2 por 100 con 200. Sí. Entonces, ya que tenemos convertidas las presiones, entonces podemos con esta fórmula que tenemos aquí de la eficiencia es la presión entre la presión de la potencia la eficiencia es igual a la potencia entre la potencia de accionamiento. Entonces, por lo tanto, la potencia va a ser igual a la eficiencia por la potencia de accionamiento. La eficiencia son 0.75 por los 75 kilowatts. Entonces la potencia va a ser igual ¿cuánto les da? 0.75 por 75. 56.25.
56.25 kilowatts. Entonces, para determinar la potencia, dice que la potencia es igual al caudal por el incremento de presión total. El incremento de presión total, ¿cuál sería? La suma de la suma de la presión dinámica más la presión estática, entonces sería esta. Este sería igual al incremento de la presión total. Entonces, serían los 56.25 kilowatts sobre el incremento sería los 2000 más los 200, ¿no? 1000 pascales más los 200 pascales. Entonces el caudal sería igual a 56.25 entre 2200. 25.56 por 10 a la menos 3. 25.56 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Va? Sí, 56.25 entre 10 entre 1200. 25.56. ¿A poco le da por 10 a la menos 3? A mí no. Sí, bueno, a mí me sale 0.0255, pero pues es lo mismo. Yo lo hice y me salió 25.568. Ahí me salió lo mismo. Pero sin 10 a la menos 3 aquí. Ajá, 25.568. Segundo, ¿no? A ver, chéquenlo, porque yo lo hice ahorita y me da 25.568. Porque si no sería un caudal muy pequeño, ¿no? Por 10 a la menos 3. A ver, chéquenlo. Sí sale eso. Es que sale eso, pero ya aquí poniendo el 56.25 es por 10 a la 3 para quitar los kilowatts. Sí da el 25. Si lo dejamos con el kilowatt, por eso da la menos 3. Ah, bueno, si no le pones el kilo, Da por 10 a la 3, 25. 25.568 entre 2200. Bueno, este sería nuestro resultado. Bien, hacemos otro o ya no vamos a tener problemas para hacer. Les dejo esta tarea. La presión estática de un ventilador equivale a 20 milímetros de columna de agua. Y la presión dinámica es de 5 milímetros de columna de agua.
milímetros, ¿cómo? Milímetros de columna de agua. 5 milímetros de columna de agua. La dinámica. Calcular la presión total producida por el ventilador en pascales. Eso es lo que vimos aquí arriba, ¿no? El incremento de la presión total es la presión estática más la presión dinámica. Es la que nos están preguntando ahorita. Calcular la presión total producida por el ventilador en pascales. Entonces, esos 20 milímetros de columna de agua y esos 5 milímetros de columna de agua hay que convertirlos a pascales. Y nada más es un pascales. ¿Sale? Perdón por la pregunta, maestro. Ay. Okay. La presión estática dijo que eran 20 metros o eran 20 milímetros. 20 milímetros. Los dos son milímetros. 20 milímetros de columna de agua para la presión estática y 5 milímetros de columna de agua para la presión dinámica. Nos piden calcular la presión total producida por el ventilador en pascales. Gracias, maestro. Okay. ¿Alguien falta de la lista que no le haya pasado asistencia? ¿Nadie? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Tenemos a las... Ah, no, mañana no. Ah, sí, mañana tenemos de 8:30 a 10, ¿no? Sí. Sí, profe. Y vemos lo de este ejercicio y vemos otros problemas más, ¿no?